yo creo que también reconocerle públicamente la enorme labor que está haciendo como presidente de esta asociación. Creo que es una labor modélica y que rebasa con mucho a lo que yo creo que hacen todas las demás asociaciones juntas, ¿no? Por lo menos en cuanto a cultura. Otras cosas son otras labores distintas, pero yo creo que es encomiable la labor que está haciendo Antonio en actos culturales en esta asociación. Y dicho esto, le voy a comentar un poco lo de que me decía que soy de Aguas de Uso. Efectivamente, yo creo que los nacidos en Cádiz tenéis la suerte de poder amar a Cádiz como una madre, ¿no? Porque sois hijos de Cádiz. Pero yo no es mi madre, yo soy de Aguas de Uso, aunque vine con 3 meses, pero creo que la quiero como a un amante, ¿no? Como un amante con un amor loco y una pasión loca que dura ya pues 73 años que tengo, ¿no? Es otro tipo de amor, pero también es importante, ¿no? Bueno, pues habréis observado que lo primero de todo he cambiado el título de la conferencia. La conferencia realmente es sobre la vida de Manolo Caracol, pero yo me he permitido cambiarlo, ponía una semblanza de Manolo Caracol, y poner este título un poco sofisticado para sorprenderos. Le llamo Más allá del planeta o el eslabón sorprendente. Y no será hasta el final de la charla cuando explique realmente el porqué lo del planeta y lo del eslabón sorprendente. Manolo Caracol, ¿cómo lo voy pasando? ¿Cómo lo paso yo? Manolo Caracol es probablemente, para muchos, el mejor cantador flamenco que ha dado la historia. Para el resto de los aficionados al flamenco, uno de los mejores. Pero digo que para muchos el mejor de todos. Incluso yo he oído aficionados muy importantes catalogarlo. Me acuerdo de Juan de la Plata, un gran flamencólogo de Jerez, decía que era incluso más largo que el que tenían por el mejor flamenco, que era Manuel Torres, y que tenía el mismo rasgo de voz, o quizá mejor todavía que el de Manuel Torres, a que consideraban en Jerez como el número 1 de todos los tiempos. Manolo Caracol nace en la Alameda de Hércules, un barrio humilde en aquella época de la Sevilla de 1909, y nace en el seno de una familia que está absolutamente plagada de artistas flamencos y toreros, hasta el punto de que yo creo que en el árbol genealógico de Manolo Caracol será raro encontrar a algún familiar que no sea flamenco o torero. Y al decir flamenco digo bailadores, cantadores, profesionales, tocador creo que no ha habido ninguno, pero sí bailadores y tocadores profesionales, y bailadores y cantadores profesionales, y por supuesto toreros, casi todos de alternativa, aunque algunos también banderilleros. Pero toreros como por ejemplo de la importancia de Joselito el Gallo, de Ignacio Sánchez Mejía, o por citar algún gaditano de José María Ponce Almiñana o de Antonio Ortega el Marinero. Y banderillero importantísimo el Cuco, que fue uno de los grandes, digamos, era el pontífice del toreo en Cádiz, aunque nada más que fue banderillero, pero murió con 80 y muchos años, y siendo el asesor de la Plaza de Toros de Cádiz, y además la persona, el pontífice al que todo el mundo se le preguntaba sobre toros, porque era una de las personas que más sabía de toros en el Cádiz de la época. El padrino de Manolo Caracol fue precisamente un torero, Cagancho, al ver ustedes ahí en la fotografía. Y en esta época, en la Alameda de Hércules, era el centro, digamos, flamenco de Sevilla. El padre de Manolo Caracol, que vivía aquí, había sido cantador, y cantador bueno, pero cantador en lo que entonces se daban las sesiones de flamenco privadas, lo que se llamaban reuniones de cabales, que para muchos era el género despectivo de cantarle a los señoritos. El género despectivo que a mí nunca me ha gustado, porque es verdad que había algún señorito y sobre todo había gente de dinero que podían pagar aquellas reuniones. Pero también es verdad que a aquellas reuniones entraban otros muchísimos aficionados que no tenían dinero, y que gracias a aquellos aficionados de verdad con dinero, pues se mantuvo el flamenco durante todo el siglo XIX, desde que acabaron los cafés cantantes hasta muy entrado el siglo XX, en que precisamente Manolo Caracol lleva al flamenco, lo dignifica, como él decía, y lo lleva al teatro. Las reuniones de cabales terminaron en sitios importantísimos. Madrid y Barcelona tenían tablaos, donde antes del tablao extendido, digamos, a los turistas y a muchos aficionados, existían un sitio donde había sus cuartitos, y efectivamente los aficionados de verdad se reunían con un cantador y un bailador y un guitarrista, y con 5 o 6 personas más
se celebraba una reunión de 2, 3, 5 horas con el flamenco de turno. Pues Manolo Caracol padre, después de estas reuniones de cantar en los cuartos de cabales, ya cuando ya fue perdiendo facultades, se dedicó precisamente a organizar fiestas de flamenco. Y en su juventud y también en su mayoría de edad, fue mozo de estoque de sus dos primos hermanos, Joselito el Gallo y Rafael el Gallo. Veremos alguna fotografía del tema. Como les decía a ustedes, el árbol genealógico de Manolo Caracol es impresionante. La parte blanca de este árbol la publicó Medina la Serna, que ven ustedes fotografía aquí abajo, que era un taurino de México, y la publica precisamente en México en los años 50 aproximadamente, con una investigación que él hace, en la que es muy curioso, porque la parte alta del cuadro, esta parte de aquí, los Ortega Díaz, son 4 banderilleros. Enrique el Gordo, que es de donde va a venir directamente Manolo Caracol, era bisabuelo de Manolo Caracol, y sus 3 hermanos, el Cuco, el Lillo y Barrambín. Y las 3 hermanas, una de ellas descubierta, que no está aquí en este cuadro, descubierta por Félix, que estudió todo el cuadro, todo totalmente, los enlaces, en sus bautizos, bodas, quién eran los padrinos, los familiares, hasta llegar a desglosar totalmente todo este cuadro flamenco, e incluso lo llevó no solamente a estos 2 ascendientes que no conocíamos, sino a otros más que veremos a lo largo de la charla. Pues bien, estos 4 hermanos banderilleros tenían 3 hermanas que se casan con 3 toreros. O sea, toda la familia taurina. Pero es que este cuadro se repite después con la nieta de Enrique el Gordo, que es Gabriela Ortega, hermana del Águila, que va a dar de nieto a Caracol. Pues Gabriela, la señora Gabriela, se casa con un torero sevillano, Fernando Gómez el Gallo, y se repite el cuadro. Solo que esta vez son 3 hermanos toreros, Rafael el Divino Calvo, Joselito y otro hermano que fue banderillero, que se puso muy gordo y no llegó a tomar la alternativa. Y en aquella época no se pasaba por novillero, generalmente empezó la época de novillero. Se pasaba directamente de banderillero a que el matador le diera alternativa. Y eran 4 hermanas en vez de 3 como en el anterior, y las 4 hermanas se casan con 4 toreros. Lo más importante quizás fue Ignacio Sánchez Mejía, que se casó con Dolores, pero las otras 3 hermanas se casan con Blanquito, o un primo que da a un Rafael, el famoso Gallito, que llevaba los mismos apellidos que Joselito el Gallo y que Rafael el Gallo, pero cambiado. Ellos eran Gómez Ortega y este era Ortega Gómez. Y el otro se casa con Blanquito, he dicho, Joselito, y Trinidad con Manolo Vázquez, que me faltaba. O sea, 4 hermanas casadas con toreros y 3 hermanos toreros. Imagínense ustedes que el resto de toda la familia son toreros y flamencos. Verán ustedes que llevan una F los flamencos, y sobre todo este lado del cuadro llevan toreros, porque aquí llegan no solamente los gallos, cuando ya aparece Fernando el Gallo, sino que está Enrique el Lillo, el marinero, etc. Y una de las hermanas se casa con José María Ponce Armillana. Bueno, hablar de este cuadro sería estar 2 o 3 horas hablando de ello. Por lo tanto, vamos a seguir con nuestro biografía. Solamente les he traído aquí los retratos de los familiares más importantes respecto a su vida, que fue su abuelo Enrique el Gordo, su tío abuelo el Cuco, que como digo era gaditano y fue un pontífice del toreo gaditano, que no pasó de banderillero, su madre Gabriela Ortega, grandísima bailaora, y los 2 hijos de Gabriela, Rafael el Gallo y Joselito, que son los que el padre de Manolo Caracol el del Bulto, fue su mozo de estoque. Entre otros familiares, pues está Inés Ortega, la niña del Columpio, Carlota Ortega, Pepa de Oro, que viene de los Lavi, ya lo veremos después, era hija de otro torero, Francisco de Oro, o Paco de Oro, y en esta foto no fuma un puro, pero hay una foto muy graciosa de ella fumando un puro, porque la verdad es que era una mujer muy bragada, diríamos hoy. Y quizás el más interesante de todos es el Almendro, que era primo de Manolo Caracol, y que será el que a Manolo Caracol le copie el fandango, y sobre el fandango que cantaba el Almendro, que era distinto a todos los fandangos que se cantaban en la época, cree esa maravilla que es el fandango grande, el fandango de Manolo Caracol, que como comentábamos hace un rato con mi amigo, realmente engrandeció tanto el fandango que pasó de ser un cante chico, como decía Carlos de Luna, a un cante grande, y demostró que no existe el cante chico ni el cante grande, lo que existen son cantadores chicos y cantadores grandes.
Otros personajes de su vida, sobre todo está aquí el padre, Manolo Caracol del Bulto, aquí está Manolo Caracol con su padre, aquí está el padre vistiendo a José, y aquí está el padre, Manolo Caracol del Bulto, con otro famoso cantador de Cádiz, que era Manolo Vargas, el hermano del Cojo Perochea, que ustedes conocen. La vida de Manolo Caracol empieza en el cante muy joven. Cuando no tenía los 13 años cumplidos, uno de los grandes cantadores de España, don Antonio Chacón, quizá el único cantador al que todo el mundo ha conocido con el don delante, y que fue indudablemente la figura indiscutible de principio de siglo, pues este don Antonio Chacón visita en Sevilla a su padre porque se había enterado, o lo habían encargado, mejor dicho, tres importantísimas personas de la cultura, como era Manuel de Falla, el músico gaditano, Federico García Lorca, el poeta, y Zuloaga, el pintor, que iban a crear un concurso de flamenco en Granada. Ellos no lo llamaban flamenco, lo llamaban cante hondo, para intentar premiar y dignificar el cante que, según ellos, se estaba perdiendo en manos de los profesionales. La verdad es que el concepto que tenían estas personalidades estaba totalmente equivocado, y así lo demostró el concurso, porque en el concurso no permitieron que se presentara ningún cantador profesional. Ellos tenían el concepto equivocado de que el cante era un cante del pueblo, y el flamenco nunca ha sido un cante del pueblo. También se equivocó el pobre Demófilo, el padre de los hermanos Machado, que fue el primero que estudió el flamenco, y que él creía que el flamenco era el folclore. Y no, el flamenco fue una creación, para mí, de los toreros gaditanos. Según otros investigadores, cuando el gitano se pone de moda, se empieza a cantar, a crearse el flamenco, y fue siempre algo elitista. Y al decir elitista, quiero decir que era para una élite de personas, era para los aflaos, para los cabales. Nunca jamás el pueblo andaluz tuvo como folclore el flamenco. El flamenco se extendió en toda Andalucía, hoy es bandera no solo de Andalucía, de Madrid, que fue uno de los primeros lugares flamencos, y del mundo entero, porque ya la UNESCO lo ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Pero siempre se ha mantenido en una élite de aficionados. Siempre ha habido una mayoría de andaluces que no han querido saber nada del flamenco, y ellos se lo han perdido, y por el contrario, una élite de aficionados hasta las trancas, diríamos, como se dice en Cádiz, del cante flamenco. Este error de los organizadores del concurso hace que no se admita a ningún profesional, porque ellos creían que los profesionales estaban deformando el flamenco, cuando lo que ocurría en estos años es que se estaba terminando de crear el flamenco. De hecho, después del concurso de Granada, podríamos decir que las únicas aportaciones creadoras de cierta importancia, que haya otras, pues pudo ser la colombiana, que saben ustedes que se crea aproximadamente en los años 30, la zambra, que crea Manolo Caracol, y quizá algunos de los cantes que ha creado, que no se pueden decir que sean flamencos, el gran cantador de San Fernando, Camarón. Pero creadores de cantes, prácticamente se estaba acabando la creación del cante en los primeros años del siglo XX. Y se estaban fijando los cantes en los primeros años del siglo XX. Por lo tanto, los cantadores profesionales no hacían sino generalizar esos cantes que ya estaban creados y darle forma, fijarlos y si acaso crear algún estilo. Y por supuesto, el pueblo, lo que era el pueblo, que es lo que creían ellos, no cantaba flamenco, porque el flamenco no venía de los padres, ni de los abuelos, ni de los ancestros del pueblo andaluz, sino era una creación de principios del siglo XIX. Este concurso de Granada, aquí tienen ustedes algunos de las personalidades, entre ellos Manuel de Falla, Lorca, Zuloaga, anda por ahí, que son los que lo crean. Le dan, esto fue una caricatura muy bonita que salió en un periódico de Granada, en la que está el que resultó ganador del concurso al mismo tiempo que Manolo Caracol, que fue Diego el Tenaza con 75 años, exequo o al mismo tiempo que Manolo Caracol con 12. Fueron los dos ganadores del concurso. Y está aquí tocándole el famoso tocador que tocó durante todo el concurso, y aquí están retratados en caricaturas casi todas las personalidades importantes que asistieron, conocidas, del mundo de la cultura, de la literatura, etc. Y están muy curiosamente caricaturizados porque en una de las sesiones, como era al aire libre, llovió y se tuvieron que refugiar con las propias sillas de Anea para no mojarse.
Y la verdad es que fue muy simpático el tema, porque no se movió absolutamente nadie para seguir escuchando con la lluvia y todo a los cantadores que actuaban. En el tema de los premios del jurado, pues fíjense ustedes quién formó el jurado. Los tres más grandes cantadores de la época, como era la Niña de los Peines, don Antonio Chacón y Manuel Torres. No se podía pedir más. Los tres cantaron fuera de concurso para aquellos aficionados y imagínense ustedes, estos tres, el Tenaza, que cantó sensacionalmente porque había sido profesional en sus años jóvenes, y Manolo Caracol, que llevaba toda esa sabiduría del cante que había aprendido de su padre y de los cantadores que reunía más o menos su padre en la Alameda de Herrera. Aquí tienen ustedes a Diego Bermúdez el Tenaza, con 75 años, que dicen que fue andando desde Puente Genil hasta Granada para cantar, y parece que la anécdota es verdad. Fue tal el éxito de este concurso, desde el punto de vista sobre todo de Manolo Caracol, que ese mismo año, del 22, Manolo Caracol hace una serie de presentaciones en el Teatro de Sevilla con el propio Tenaza, y en Madrid, donde le acompaña el propio don Antonio Chacón, y al año siguiente y los siguientes empiezan a hacer giras por toda España con otros artistas, entre ellos con Pepe Marchena, el Cojo de Málaga, Manuel Centeno, que grabó muchos discos, y el Niño Gloria, que saben ustedes que era ese cantador de Jerez que cantaba aquellos villancicos tan bonitos, de villancicos flamencos, y al que Ignacio Sánchez Mejía lo introduce en el final de fiesta de las calles de Cádiz, de las primeras calles de Cádiz, y crea esos finales de fiesta, porque el espectáculo flamenco que hoy vemos en muchísimas peñas y en algunos teatros es una creación de Ignacio Sánchez Mejía con las calles de Cádiz. Casi todos los espectáculos se han ido luego haciendo a imagen y semejanza como aquellas calles de Cádiz. Y lo único que se ha variado es que en las calles de Cádiz el fin de fiesta fue del Niño Gloria por villancicos flamencos, y los fines de fiesta hoy se hacen por bulería. Aquello eran bulerías en villancicos, porque casi todos los villancicos se cantaban por bulería, los del Niño Gloria, y en las fines de fiesta actuales pues se hacen bulerías de todas clases. La vida de Manolo Caracol en aquella época pues es impresionante. Forman encabezando un elenco con el propio Manuel Torres en el año 29, y así prácticamente va a seguir hasta prácticamente que se declara la guerra, pues sigue paseando España con giras en muchísimos teatros, y en los últimos años, sobre todo de la República, deja los teatros y se introduce en lo que hacía su padre, en el canto para los cabales, en cuartos, lo mismo en Madrid que en Sevilla. Los años de la guerra le cogen en Madrid y pasa sus penalidades, que las ha contado alguna vez y tal, y solamente se conoce de él una actuación importante en el año 37 en el Cine Salamanca, convertido lógicamente en teatro. Pero recién que termina la guerra, en aquella España tan deteriorada, de los años de la posguerra, tan triste, tan hambrienta, pues él empieza a crear un espectáculo que se llama Luces de España, y va con Custodia Romera, Pastora Imperio, la gran pastora, la Niña de los Peines y su tío Rafael Ortega. De Rafael Ortega merece una palabra especial, porque se acaba de descubrir hace muy poquito tiempo que es familia directo del planeta por una vía distinta a la que luego les contaré, de la vía de Manolo Caracol. Este Rafael Ortega era un bailador sensacional. Lo ven ustedes ahí en un cuadro, en una postura que a mí me recuerda mucho la de nuestro bailador del barrio La Viña, tan aficionado, que lo vemos siempre, Pepín Muñoz, en la peña de Juan Villar. Era un tipo, yo creo que Pepín copió mucho del baile de Rafael Ortega. Pero Rafael Ortega fue el bailador indiscutible de su época, y formó este cuadro en lo que indudablemente las cabezas de serie eran la Niña de los Peines y Manolo Caracol en el cante, ¿no? Este espectáculo, concretamente en sus muchos paseos por España, pues termina por venir a San Fernando, de donde es este cartel, en el Teatro de las Cortes de San Fernando, que tiene la particularidad, como verán ustedes, de que Caracol Padre también actúa, lo cual es importante porque ya Caracol Padre ya tenía una edad ya mayorcito. De Caracol Padre les podría contar a ustedes anécdotas graciosísimas. Yo no sé si es el momento, pero no me resisto por lo menos a contarles a ustedes algunas relacionadas con lo que era su vida en la Sevilla de aquella época.
Él se encargaba ya había muerto Joselito, Rafael estaba retirado, ya no era mozo de toque, ya no tenía facultades para cantar y se dedicaba a organizar fiestas flamencas para los eventos, primeras comuniones, bautizos, bodas y otras fiestas que se organizaban en Sevilla. Y un día se encontró con un aficionado que era un marqués, no recuerdo el nombre del título, era un título nobiliario, un marqués de algo, y le dijo: hombre, Manolo, ¿qué haces tú aquí? Pero tú no estás en la fiesta de fulanito. ¿La fiesta de fulanito? A mí nadie me ha dicho nada. Ya, porque eso lo habrá organizado tu amigo fulanito. ¿El cojo? Ay, el cojo no va a llamar a mí. Pero si al cojo le doy yo cuelo siempre, no sé qué, empezó a decir disparates del cojo. Y no ve al cojo como lo puso, de hijo de tal, no sé cuánto. Y ya llegó al maíz y dije: porque es que todos los cojos son unos... Y cuando estaba diciendo que todos los cojos son unos, miró para abajo y el marqués tenía una cosa así de la boca. Pero el tío lo identificó rápido y dice: bueno, señor marqués, que conste que yo llamo cojo al que le falta la pierna por ahí. Bueno, de hecho se encuentran anécdotas de todo tipo. Y la verdad es que era un personaje increíble, de que, bueno, con esa gracia gaditana, era de Cádiz, y yo creo que mucho de su sabiduría gaditana y sus cantes los heredó Manolo Caracol, ¿no? En el año 39, también después de este espectáculo, monta otro espectáculo que se llama Los Cuatro Faraones, con el que también da a final de año, empieza a hacer giras por toda España, en el que canta con Juanito Valderrama, que también tenía ya mucha fama, con el sevillano y con el también famoso Pepe Pinto. Pero va a ser el 43 el año realmente mítico en su vida. En el 43 tuvo un espectáculo con Concha Piquer, y parece que Concha Piquer, que entonces tenía más fama que él, claro, como lo que era Concha Piquer, lógicamente, ella se dedicaba a la canción española, y había intentado hacer algunos cuadros y meter en esos cuadros cante flamenco. Y entonces fichó a Manolo Caracol. Pero al poco tiempo lo tuvo que echar de la compañía, según palabras de la Piquer, porque era muy indisciplinado, no estaba a las horas de los ensayos, se perdía, etc. Y entonces Manolo Caracol, como respuesta, creó las estampas flamencas que las presentó en Sevilla, y además en todos los anuncios del cuadro que presentó en Sevilla decía que la estampa flamenca era una creación suya. Realmente la estampa flamenca como tal es muy posible que fuera creación suya, pero estaba basada nada más y nada menos que en la música de esos tres autores, como era León y Quiroga y ¿cómo se llama el otro? Quintero, León y Quiroga. Los tres maestros musicales que estuvieron componiendo para él muchísimos años y que son los que le acompañan luego en La Zambra y tantas otras creaciones de Manolo Caracol. Entonces, en el 43, después de esta rebelión de la compañía de la Piquer y de crear su propia compañía, había conocido a Lola Flores, y a Lola Flores le estaban intentando montar un espectáculo. Era una mujer muy guapa, una gitana con un temperamento enorme, y entonces el que le quiere montar el espectáculo a Lola Flores piensa en Manolo Caracol. Y cuando parecería que lo lógico es que Manolo Caracol hubiera fichado a Lola Flores, es Lola Flores la que ficha a Manolo Caracol. Y efectivamente crean una pareja en la que introduce Manolo Caracol las zambras de Quintero, León y Quiroga, y con ese espectáculo vuelven loca a España. Es la España de la posguerra, la España del toreo de Manolete, y en España prácticamente o eran los toros de Manolete o el flamenco de Manolo Caracol, eran las únicas grandes distracciones de los españoles, porque el cine todavía no había evolucionado y el país estaba pues, más bien triste. Era lo único que se alegraba este país era esto. El espectáculo de Zambra de Manolo Caracol con Lola Flores provocó tales pasiones que yo creo que muy pocos españoles de la época no vieron este espectáculo y se emocionaron con él. Afortunadamente, algunas de estas escenas nos han quedado en el cine y las podemos ver hoy en el cine, en una película que luego verán ustedes el cartel. Pero en aquella época, ver a Manolo Caracol comerse literalmente a Lola Flores cuando le cantaba, era algo que volvía loco a la gente, porque lo contaba la propia Lola, ¿no? Ellos eran tan apasionados el romance, tuvieron un romance físico, que lo que le cantaba era casi lo que estaban viviendo. Entonces, lo que vivían, como lo sentían, ese sentimiento se traducía al cante y el sentimiento invadía al público y el público sentía lo mismo que estaba cantando Manolo y lo mismo que estaba sintiendo Lola Flores. Lola comenta en su biografía, en algunas entrevistas que le hicieron en la prensa, que fue Manolo Caracol el que le enseñó a bailar. Y cosa curiosa, porque Manolo Caracol no bailaba. Dice que Manolo Caracol le decía cómo tenía que poner los brazos,
cuándo tenía que levantar los brazos, cuándo tenía que hacer el zapateado, y cómo tenía que terminar en sus brazos, como en este momento, cuándo le tenía que agarrar el del pelo. Y el guión lo hacía Manolo Caracol, pero después lo interpretaba con tal énfasis que verdaderamente volvía loco a los espectadores. Los años de Zambra se fueron numerando con los ordinales de los números del año. Zambra 43, Zambra 44, Zambra 45, y así duraron 9 años, hasta el 51, en el que se deshizo aquella compañía, que fue un escándalo, la ruptura de aquella pareja, y tenía que romperse necesariamente en la España católica de la época. Manolo Caracol apostaba por la separación de su familia y tenía ya 4 hijos, y bueno, el hecho concreto es que aquello se rompió y se rompió también la pareja artística. Estos años de tanta intensidad con Lola, yo he traído algunas fotos para que las vean ustedes. Quizás la más llamativa es la que han visto ustedes antes, pero hay otras, lo mismo actuando que en la vida normal. Y hace muy poco tiempo conseguí este cartel, buscando fotos de Manolo Caracol en la red. Vendían este cartel de esta época nada menos que en 600 euros. Para que vean ustedes hasta qué punto los recuerdos de Manolo Caracol son todavía entrañables y queridos por mucha gente, ¿no? Y es muy interesante una anécdota que les voy a contar ahora, que en el año 48, el año después de la explosión gaditana, actuando Manolo Caracol en el Teatro Falla, se le van 2 bailadores de la compañía por un contrato que habían firmado en América. Entonces Manolo Caracol corre la voz por Cádiz de que le hacían falta 2 bailadores. Claro, Cádiz, que era tierra, él sabía de flamenco y tal, sabía que iban a encontrar bailadores del tirón. Y había un bailador profesional que estaba entonces empezando, pero que se sentía bailador, que buscó al Beni, y aunque el Beni lo que pretendía era cantar, lo convence para que se presenten en la compañía de Manolo Caracol. Entonces, los dos se presentan en el Teatro Falla en plena actuación de Lola Flores. Manolo Caracol en ese momento está en el camerino y le pregunto, yo bailo, y bueno, bailate ahí una julería y tal y cual. Y este hombre baila una julería, y cuando se lo dice al Beni, en ese momento entra Lola Flores en el camerino. Lola Flores, que venía del escenario con su bata de cola, le dice a Manolo Caracol: mira, este muchacho tan guapo se quiere colocar por el Beni, se quiere colocar de bailado con nosotros. Anda, bailate algo con él. El Beni, con aquel cuerpo que tenía, levantó los brazos, empezó a bailar con Lola. Se liaron los dos con la bata de cola y se cayeron los dos en el camerino. Entre las carcajadas de Manolo Caracol, que los contrató inmediatamente. Y hay una anécdota simpaticísima, porque Manolo Caracol, que iba a iniciar la gira, o que continuaba la gira, pues los cita a los dos, les da, no sé si 1000 pesetas de aquella época, que era un dineral, para que se compren unos trajecitos y vayan preparados y se preparen para la gira. Y estos dos lo primero que hacen es ir a una imprenta y encargar unas tarjetas de visita donde ponía su nombre, Benito González Rey, bailador de la compañía de Manolo Caracol. Eso era como sea abogado del Estado. O sea, Guillermo Bota, abogado del Estado, por lo mismo, ¿no? O sea, era una tarjeta de visita que con eso iba a la torna. Y el otro bailador, que le diré a ustedes el nombre en cuanto me acuerde, Ramoncito Vélez. Ramón Vélez, que vive todavía, vive en el puerto de Santa María, está un poquito ya, de la cabeza está un poquito regular, tiene un poquito de Alzheimer, o sea, se le olvidan las cosas y tal, pero afortunadamente está muy bien. Yo lo llevé a un programa mío en Onda Cádiz y fue muy simpático su intervención. Pues Ramón Vélez contaba que él en aquella época era un auténtico sinvergüenza, que era un ladrón, que robaba, lo habían echado a la compañía de tranvía. Lo digo porque lo cuenta en su libro, ¿no? Si no, Dios me libre de repetirlo. Pero como él lo cuenta públicamente y en su libro, que se ha vendido mucho, pues yo lo repito. Y él contaba que, bueno, que por el contrario, el Beni era un bendito de Dios, como decía casi su nombre, y que era muy tímido. Y total, que preparando la gira con Manolo Caracol, pues un día se cuelan por el muelle pesquero y le dice que no soy peruano, le dice: aquí yo coge esa caja de pescado, Beni. Total, no, yo no, coge la caja de pescado, no sé qué, total, cogieron la caja de pescado y se fueron para la puerta. Y claro, uno de los carabineros, no de los que se comen, sino de los que estaban entonces en la puerta del muelle pesquero: ¿de usted a dónde va con esa caja de pescado? Dijo: usted esto no lo ha regalado el señor Navarro, que es un aficionado, que es que usted sacaron la tarjeta de visita, nosotros somos bailadores de la compañía Manolo Caracol y nos ha regalado esto Navarro. Navarro era Salvador Navarro, era un exportador de pescado, padre de Tati Navarro, mi amigo, que me ha contado muchas veces muchas anécdotas de estas. Y
y era muy conocido en el muelle pesquero. Total, que el carabinero dice: pues Salvador Navarro, ¿no? Síganme ustedes. Los dos podían haber arrestado, detrás del carabinero, venía asustadito. Bueno, pues nada, desde el muelle pesquero, todo el muelle, la Plaza de España, a la Alameda, y le decían: Beni, la comisaría no está por aquí. ¿Tú lo llevas, tío? Pero efectivamente, una calle de la Alameda, entrar en una casa y se dejar media caja y a mi mujer y largarse los dos ya de aquí. Eso lo contaba. Bueno, pues le cuento la anécdota porque en las experiencias de nuestro gran artista, el Beni, con Manolo Caracol, yo creo que le dieron el ser el gran cantador. Saben ustedes que él venía, aparte de cantar divinamente, llenaba el escenario. Ese cuerpo que tenía, aquí lo ven ustedes en esta foto, y está indudablemente imitando un poco las posturas de Caracol con sus parejas, y él fue quizás el mejor discípulo que ha tenido Manolo Caracol en toda su existencia, ¿no? Hay incluso que empieza que le perjudicó un poco al Beni porque se hizo muy caracolero, pero yo creo que la voz del Beni, su arte y su gracia es muy conocida como para, indudablemente influenciada por Manolo Caracol. En el año 50 hace su primera gira por América con Pilar López. Saben ustedes que Pilar López, gran bailaora, era hermana de la Argentinita. La Argentinita se fue de España en la época de la guerra, había sido la pareja de baile, había sido la pareja, digamos, de amor de Ignacio Sánchez Mejía, que estaba casado con una hermana de Joselito, de la que nunca se separó, pero que la tuvo como amante y que adoraba a la Argentinita, y a la que le hace Ignacio Sánchez Mejía las calles de Cádiz, que le comentaba yo antes. A la muerte de Ignacio, que muere en plena República, en una jornada, la jornada de un toro llamado Granadino, en Talavera de la Reina, Talavera de la Reina de su cuñado, en Manzanares, me parece que fue. Pues a la muerte de Ignacio, ella se va a Estados Unidos, prácticamente queda exiliada después de la guerra y no vuelve a España. Aunque el gobierno español incluso la premió y tal, pero ella no volvió a España. La que se quedó fue Pilar López, que heredó todas las cosas de la Argentinita, y con él hace una gira, con Manolo Caracol hace una gira por América. Posteriormente, después de esta gira, él vuelve a España, ya separado de su pareja artística, que era Lola Flores, e intenta crear el mismo espectáculo de Zambra con su hija Luisa Ortega. No le llama Zambra, le llama La Copla Nueva, de alguna forma diciendo que es un espectáculo nuevo, y con Luisa Ortega pues también se pasea por toda España, quizás no con el mismo éxito, pero indudablemente también con éxito, entre los años 51 a 57. Y este espectáculo de La Copla Nueva lo va cambiando de nombre en diversos años y no deja de bailar, de cantarle siempre a su hija. Manolo Caracol es un gran aficionado a los toros. Yo les traigo nada más que dos fotos para contárselas a ustedes porque no podía ser de otra forma, de una familia tan torera y tan flamenca como era la suya. Pues aquí la ven ustedes con su hija en Barrera de los Toros. Y quizá todavía más interesante esta foto en la que parece que le está enseñando a torear al gran Paco Camino. Paco Camino está diciendo, efectivamente, así se da un derechazo, que no es un natural, un derechazo, pero de luego está citando al toro, aunque no lo veamos, está citando a un toro, pero de verdad, ¿no? Y en la segunda gira que hace por América, pide permiso a Pilar López para montar las calles de Cádiz por segunda vez, las calles de Cádiz que había llevado la Argentinita, y se lleva a 3 gaditanos. Él se lleva a Conchita Aranda, nuestra gran bailadora, que afortunadamente vive y está entre nosotros, a Bendito, que también vive y está entre nosotros, y a Conchita la llamaba Bendita, quizás por el nombre de su marido, ¿no? Y se lleva también a este guitarrista, que ustedes reconocerán enseguida como el Niño de los Ríos. Y con él monta estas calles de Cádiz en México, y durante 3 años gira por toda América con este espectáculo. En el año 58, cuando viene de América, aunque había hecho ya muchas grabaciones en discos de pizarra, pues hace su gran grabación de una antología total del cante. ¿Por qué hace esta antología? Pues porque acaba de ser premiado por Francia la primera antología de cante flamenco, que ustedes la recordarán. Era una cajita de cartón con 3 discos, no de pizarra, sino ya de long play, pero no grande, mediano, en la que cantaban los mejores cantadores de la época. Era una antología
tenía unas rejas, unos cuadritos, una cajita azul, yo la tengo en casa y todos ustedes la habrán escuchado durante una antología maravillosa, con el guitarrista Perico del Lunar, con Pericón, tanto Pepe de la Matrona, Bernardo de los Lobitos, tantos otros cantadores de la época. Y había sido un éxito impresionante, Gran Premio del Disco de París, se vendió como rosquilla en toda España, y Manolo Caracol decide hacer una antología del cante, pero él solo. Y él demuestra en esta antología, que hoy está reunida en 2 CDs, pero que se publicó en discos de pizarra, en discos microsurcos de los pequeños, en microsurcos los play grandes. Se hicieron, yo que sé, la cantidad de portadas de ellos distintas, de ediciones y reediciones que hubo de esta antología, en la que Manolo Caracol demostró el cantador largo que era, que podía con todos los cantes y que verdaderamente en todos tenía su personalidad propia, sus estilos propios. Creo que hay, no me quedan ustedes, hasta 20 y tantos estilos distintos de soleares en estos 2 discos. Imagínense ustedes lo que era este monstruo cantando, ¿no? En el año 61 vuelve a hacer otra vez giras por España con su hija, esta vez acompañada de su yerno, Arturo Pavón, que era pianista y que hace piano flamenco. Arturo Pavón, saben ustedes que era sobrino de la Niña de los Peines y sobrino también del gran Tomás Pavón, un cantador que parece genial en la forma de cantar, del que aprendió mucho la Niña de los Peines y que fue, desgraciadamente, tuvo poca trascendencia, poca trayectoria, no poca trascendencia, poca trayectoria, porque estuvo pocos años cantando flamenco, pero lo que hizo lo hizo de maravilla. Y también de otro cantador que se dio menos como profesional, que era Arturo Pavón padre, pero que transmite a la Niña de los Peines, a su hermana, los cantes gaditanos. Es decir, los cantes de Cádiz, sobre todo del mellizo, le llegan a la Niña de los Peines a través de sus 2 hermanos, Tomás y Arturo, y a través de don Antonio Chacón y de Manuel Torres, que ambos habían conocido al mellizo. Manuel Torres porque hizo la mili en los cuarteles de San Roque y se reunía con el mellizo en la taberna del Matadero, y don Antonio Chacón porque el mellizo lo trae directamente a cantar con él en la velada de Los Ángeles, cuando era muy niño. Y estas son las 4 fuentes directas que le llegan a la Niña de los Peines para hacer los cantes de Cádiz, ¿no? Pues bien, Arturo Pavón es hijo de este Arturo Pavón flamenco y él se dedica al piano y hace que el piano entre también, no solamente con la orquesta de los 3 músicos que les decía a ustedes, sino entre también el piano flamenco en las creaciones de Manolo Caracol. Algo que, vuelvo a repetir, nunca le perdonaron en su época a los puristas del cante, ¿no? A partir del año 62, en el 62 actúa con todos sus hijos en el tablao Torres Bermejas. Y este era el éxito que tiene en este tablao de Madrid, que decide él mismo montar su propio tablao y al año siguiente montará Los Canasteros. Se dice que tuvo muchas dificultades para abrir los canasteros en la calle Barbieri, quizás por los vecinos, quizás porque el ayuntamiento le puso problemas, y que la resolvió de una forma expedita. Y es que un día, cantando ante el jefe de Estado, Francisco Franco, se tiró al suelo, se puso de rodillas y le dijo a Franco que por favor que le abriera los canasteros. Y parece que lo abrió. O sea que eso se cuenta por lo menos en su historia, y la realidad es que pudo abrir los canasteros ese mismo año. Y en la apertura, en la inauguración de los canasteros, fue impresionante. Aquí les traigo a ustedes, porque no les va a recordar de memoria, pero sí decirles a ustedes que el gran terremoto, la Polaca, sobre todo la Perla de Cádiz, Cepero como guitarrista, Orillo y todo este, bueno, fíjense ustedes qué cantidad de personajes actuaron en la inauguración de los canasteros. Y en los años siguientes, prácticamente en los 10 años de vida que le quedan a Manolo Caracol, hasta el 73 en el que muere, pasan por los canasteros todo el que era alguien en el cante. Y aquí les traigo a ustedes algunos de los más importantes, como pudo ser la propia Pastora Imperio, o Pepe Pinto, Marchena, la Niña de los Peines, Juanito Valderrama, etcétera, etcétera, etcétera. Traigo quizá uno muy especial para nosotros, que es el Piti de Cádiz. Saben ustedes que el Piti es hermano de nuestra querida Lola Dolores, ha muerto hace poco tiempo el marido, que fue presidente de la Peña de la Perla, y ambos, él y su hermana, nietos de un buen cantador y sobre todo caricato de los tiempos de Alfonso XIII, al que Alfonso XIII, digamos, lo quería mucho, lo llevaba a su palacio para que le cantara y le contara chistes y le hiciera, que era nada más y nada menos que, a ver si le digo el nombre enseguida,
bueno, se lo diré antes de que acabe la conferencia, me vendrá a la mente. Es el que monta en Cádiz el Cursal, Antúnez, Diego Antúnez. Pues este nieto de Diego Antúnez, un personaje importantísimo de la España de los años 10, 20 sobre todo. Y el Piti, que ahora está pobrecito sin voz, pues también se hace un cantador caracolero porque permaneció casi como fijo en los canasteros durante muchos años. Les traigo estas fotos diversas de la vida de Manolo Caracol para decirle a ustedes un poco la personalidad de este hombre y que era raro cualquier personalidad española o extranjera que no pasara por los canasteros. Aquí tenemos una foto con Manolete y Pastor Imperio, otra con el gran terremoto de Jerez, una con Claudia Cardinale, la artista que fue incluso hasta preferida de algunos de los papas, que la bendijo personalmente en la Italia de la época, o con Rita Hayworth, ¿no? Manolo Caracol, aquí le ven ustedes con Cagacho, con su padrino, o con Arturo Pavón, su yerno, ¿no? La verdad es que Manolo Caracol ha sido una personalidad inigualable en la vida flamenca de los años que van desde el 20 hasta el 70. Fueron 50 años de hegemonía como personalidad flamenca. Él actuó en el cine, hizo 4 películas, Un caballero famoso, Jack el Negro, que ya la hace con Lola Flores, La niña de la venta y Embrujo. En La niña de la venta actúa su padre y también su tío, el bailador este que les comentaba a ustedes antes, Rafael Ortega, actúa también, tiene un pequeño papel en La niña de la venta. Y en algunas de estas películas pues se cantan algunas de las zambras, y han quedado las zambras, ven ustedes incluso la foto, pues que es un poco parecida a la que yo les enseñaba del inicio de la zambra con Lola Flores, ¿no? Su discografía es enorme. Les traigo algunas carátulas, muchas de ellas las tendrán ustedes en su casa, otras son más difíciles de conseguir. Muchos de ellos eran discos de pizarra, otros ya discos de long play, microsurcos, hasta el punto, estos siguen siendo discos distintos de él, hasta el punto de que en las antologías creo que hay 55 discos de pizarra por las 2 caras y 15 long play, incluyendo los 2 de su antología. Por lo tanto, una gran discografía que está un poco al alcance de cualquiera de nosotros, porque los discos de Manolo Caracol, aunque hay algunos agotados, pero se siguen haciendo permanentemente. Se ha escrito algún libro sobre él, como este importante de la colección de Cante y Pasión, algún DVD, el Rito y Geografía del Cante, incluso hasta vinos o anises y otros licores de la época que explotaron un poco la imagen de Manolo Caracol con Lola Flores, ¿no? Y llegamos a desvelarles a ustedes, y voy a intentar un poquito con esto, con lo de el porqué de Más allá del planeta y el eslabón sorprendente. Hace muy poco tiempo que este investigador, Manuel Borges, basándose en que se sabía o decía mucho Manolo Caracol que él era tataranieto del planeta, como no podía ser tataranieto por el árbol de los Ortega, se sabía que era nieto del Águila, bisnieto de Enrique el Gordo, pero ya por aquí se llegaba hasta los banderilleros, hasta que Félix Rodríguez llegó un poquito más arriba, ya lo verán ustedes ahora, a la Cantorala. Pero por aquí no se encontraba el planeta. Y entonces, investigando por Juárez, que era una malagueña que se casa con su padre, Rey Juárez, se llega a encontrar al planeta y se sabe por primera vez el nombre del planeta. Se confirma que era gaditano. Este planeta que estudió tanto Esteban Escalderón, se sabe que se llamaba Antonio Monge, que actuó en Cádiz. Yo descubrí las primeras actuaciones en teatros de Cádiz en el año 1827, y Esteban Escalderón lo presenta en Triana en los años 30, 1830. Pues bien, muy recientemente el propio Borges ha encontrado que otros 2 nietos del planeta, este es tataranieto a través de una nieta, y 2 nietos más del planeta se van a casar, uno con Rita, la famosa Rita la cantaora, que es aquella mujer que muere en un duelo de flamenco, de baile, con la madre, con la cachuchera, la madre de Pastora, de Pastora Imperio. Empiezan a bailar las 2, ella estaba embarazada y recién que termina el baile, prácticamente al día siguiente se muere. Yo como ginecólogo pienso que de un desprendimiento de placenta, porque fue una muerte fulminante y no llegaron a tener hijos. Y otro nieto, que se llamaba Manuel,
se casa con este Enrique, se llamaba Manuela, perdón, con este Enrique, y esta Manuela eran hermanos y hermanas, o sea, Enrique y Rita eran hermanos, y la que se casa con Enrique, que es Manuela, y el que se casa con Rita, eran dos hermanos, dos nietos del planeta. Por lo tanto, el planeta entroncó de forma directa con la familia de Manolo Caracol. Y por eso se confirma que efectivamente no solamente era también nieto de Curro Dulce a través del Águila, de su abuelo el Águila, que estaba casado con una Fernández, hija de Curro Dulce, por lo tanto, de todos los cantadores míticos de Cádiz. Pero fíjense ustedes ahora el último descubrimiento, que lo baso en el estudio que hace Félix Rodríguez. Félix Rodríguez encuentra que los padres de los 4 banderilleros era Gabriela Díaz Cantoral, que se casa con un torero banderillero de su tío, el Lavi, iba en la cuadrilla de Manuel el Labio de Gaspar, que se llamaba José Ortega Chicuco y vivía en Puerto Real. La propia Gabriela Díaz, la recitadora, decía que este Chicuco debía de ser posiblemente montañés y no gitano. Y así lo recogió el flamencólogo de Jerez, Juan de la Plata, en un artículo que publicó en el Diario de Cádiz, que yo lo tengo en casa, en el que decía que toda esta familia no era gitana, porque venían de un montañés que era Chicuco. Y no es cierto. Félix Rodríguez demostró que este Chicuco era gitano, hijo de castellanos viejos, como se llamaban los gitanos de la época, y aunque se llamó Chicuco, no tenía nada que ver con los chicucos montañeses. Pues bien, este torero que se casa con esta flamenca, que era hermana de estos dos grandes toreros, Gaspar fue padre de Paco de Oro, el torero que tomó 5 veces la alternativa, y que fue padre de Pepa de Oro, que le comentaba a ustedes antes, la que aflamencó la milonga. Pues bien, estos dos toreros tenían esta hermana Gabriela, y esta Gabriela es hija de la famosa Cantorala, que estaba casada, según Félix que lo encuentra, con José Díaz Jorge, al que en Madrid le llaman Agualimpia, pero que lo escriben mal el nombre y le llaman Gualipia. Pues bien, hasta aquí llega Félix Rodríguez, el matrimonio de un torero con una famosísima cantaora de final del 18, 1700 mucho, quizá el primer nombre de un flamenco de la historia, porque es anterior a estos flamencos del que se habla Tío Luis, el de la Juliana, del que no se sabe entre otras cosas nada de Jerez, pero que decían que era de final del siglo XVIII. Pues de la Cantorala sí es de final del siglo XVIII, anterior a Tío Luis de la Juliana. Y se casa con un torero, su hija se casa con otro torero, y sus hijos se van a casar con torero y banderillero. Bueno, o sea, verdaderamente impresionante. Y miren ustedes por donde resulta que yo encuentro en un cartel de Madrid, que les voy a enseñar a ustedes ahora mismo, que este José Díaz Jorge Agualimpia es sobrino de 2 toreros de Cádiz, los Jorge, Sebastián Jorge y Juan Jorge, e hijo de una señora que era rejoneadora, y que es la que comenta Vargas Ponce, que era antitaurino, y decía que a él le había quitado la afición al toreo, el que había ido a ver a una mujer que era torera, una mujer toreando, nunca, ¿cómo se había visto una cosa igual? Estamos hablando del final del siglo XVIII. Y que ver a una mujer toreando le había convertido en un antitaurino total. Pues bien, esta mujer toreando era la hermana de Sebastián y de Juan Jorge. Se llama Jorge, se casa con un Díaz y es la madre de este José Díaz Jorge Agualimpia. Agualimpia, yo he encontrado casi todos los carteles de Madrid durante 5 años. Y de Sebastián y de Jorge y de Juan Jorge les puedo decir una cosa curiosísima. Es que uniendo lo que dice Vargas Ponce en su libro y lo que dice un viajero romántico que se llama Toussaint, que habla también de los dos mueren en Cádiz, en la Plaza de Toros de Cádiz el mismo día. Uno se tira desde el tendido de espontáneo a torear, estando borracho, y lo mata el toro. Y el hermano se tira a salvarlo y lo mata también el mismo toro. Lo cuenta Vargas Ponce, que era marino de guerra, antitaurino, y lo cuenta Toussaint, un viajero romántico, en otro libro totalmente distinto. Pues bien, estos dos hermanos, sobre todo Juaniqui se presenta en un cartel en Madrid, siendo banderillero, en una corrida en la que torea, fíjense ustedes, Pedro Romero con Costillares, los dos gigantes del final del siglo XVIII del toreo. Y eran muy jóvenes y torean con el padre de Pedro Romero, Juan Romero.
Pues bien, este cartel, que es este que ven ustedes aquí, de 1776, verán ustedes que pone Pedro Romero aquí, aquí pone Juan Rodríguez Costillares y aquí Juan Romero el padre. Y sin embargo dice que en el último toro, al 10º toro, ofrece, me parece que pone Juan Jorge, alias Juaniqui, que es este que yo les digo, hermano y con letras mayúsculas del antiguo Lorencillo. Este Lorencillo es el que lleva el toreo a Madrid. Es el primer torero conocido de la historia del toreo. No hay ningún otro nombre del toreo antes que él. Y resulta que es hermano de Juaniqui, del que deriva este árbol genealógico que ustedes han visto. Por eso les llamo a ustedes que esto puede ser el labor sorprendente, porque Manolo Caracol no solamente deriva del planeta, de Curro Dulce, del Águila, de Enrique el Gordo, sino también viene directamente del primer torero de la historia. Muchas gracias.